Buenas tardes, mi nombre es César Martínez de tercer año A y yo les voy a hablar sobre el análisis morfosintáctico. Análisis morfosintáctico. El análisis morfológico tiene como finalidad identificar las clases de palabras, cualidades, como haríamos en una persona, cosa, etc. El análisis sintáctico es el análisis de funciones sintácticas y relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras cuando se agrupan entre sí en sintagmas, en oraciones simples y en oraciones compuestas. Por eso, el análisis morfológico y el análisis sintáctico hacen el análisis morfosintáctico. Para realizar el análisis morfosintáctico en las oraciones compuestas, hay que hacer esta serie de pasos. Paso número 1 es entender la oración. Si no entiendes una palabra en la oración, puedes buscarla en el diccionario, buscarla en internet o pedirle ayuda a un familiar. Paso número 2, señalar los verbos. Los verbos son la acción que cumple el sujeto. Paso número 3, buscar el nexo o los nexos, que se podrían ser y, pero, etc. Estos son los que unen las oraciones simples. Paso número 4, separar las oraciones o las proposiciones en las oraciones simples. Paso número 5, analizar cada oración simple por separado, que eso nos llevaría a identificar el verbo principal, buscar el sujeto y buscar el predicado. Ahora les mostraré el análisis morfosintáctico de una oración compuesta. La oración es la siguiente: cada quien es dueño de su propia muerte y lo único que podemos hacer, llegada la hora, es ayudarlo a morir sin miedo ni dolor. Cada es un adjetivo. Quien, pronombre relativo. Es un verbo. Dueño, un sustantivo. De es una preposición. Su, adjetivo posesivo. Propia es un adjetivo. Muerte es un nombre y un nexo. Lo, pronombre. Único es un adjetivo. Que, una conjunción. Podemos, un verbo. Hacer, verbo transitivo. Llegada, un nombre. La, artículo determinante o artículo determinado. Hora, nombre. Es, verbo. Ayudarlo, otro verbo. A es un artículo. Morir es un verbo. Sin, una preposición. Miedo, nombre. Ni, conjunción. Dolor, nombre. El sintagma cumple una función determinada en la oración. En los sintagmas hay un núcleo y las otras palabras son el determinante y el que limita el núcleo. Ahora les voy a mostrar los sintagmas en la oración. Cada quien es un sintagma nominal. Quien es el núcleo y cada es el artículo. El determinante, perdón. Su propia muerte es un sintagma nominal. Muerte sería el núcleo y su propia serían los determinantes. Sintagma adjetival. La palabra único sería el núcleo y lo el determinante. Sintagma nominal, que sería la hora. Hora sería el núcleo y la el determinante. A morir, un sintagma nominal. Morir sería el núcleo y a el determinante. Sin miedo sería un sintagma preposicional. Sin es el núcleo y miedo es el determinante. Aquí, de su propia muerte, sería un sintagma preposicional, que sería de el núcleo. Lo único que podemos hacer es el sintagma verbal y podemos es el núcleo. Llegada la hora es un predicado verbal. Ayudarlo a morir sin miedo ni dolor es un sintagma preposicional y sin es el núcleo. Después aquí, dueño de su propia muerte sería un sintagma nominal sujeto. Aquí sería cada quien es un sintagma verbal
predicado nominal. Cada quien es dueño de su propia muerte sería la oración simple. Y eso nos lleva a que cada quien es dueño de su propia muerte y lo único que podemos hacer llegada la hora es ayudar a morir sin miedo ni dolor. Sería una oración compuesta. Les mostraré el análisis morfosintáctico de otra oración. La oración es: ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera, pero esta eventualidad no está todavía entre mis proyectos. Ya es un adverbio. Me, un pronombre. Sobrará, un verbo. Tiempo, un nombre. Para, una preposición. Descansar es un verbo. Cuando es un adverbio. Me, pronombre personal. Muera es un verbo. Pero es un nexo y una conjunción. Esta es un adjetivo determinado. Eventualidad es un nombre, no un adverbio negativo. Esta es un verbo. Todavía es un adverbio. Entre, preposición. Mis, adjetivo posesivo. Proyectos es un nombre. Ya me sobrará es un sintagma verbal, predicado verbal. Tiempo es un sintagma nominal. Descansar es un sintagma nominal. Para descansar es un sintagma preposicional. Para descansar también es un sintagma verbal, predicado verbal. Cuando un sintagma adverbial. Me, un sintagma nominal. Y muera, un núcleo predicado. Cuando me muera es un sintagma verbal, predicado nominal. Me muera, pero esta eventualidad es un sintagma verbal. Esta eventualidad es un sintagma nominal. No está todavía entre mis proyectos es un sintagma verbal, predicado verbal. Todavía es un sintagma adverbial. Entre mis proyectos es un sintagma preposicional. Y esto nos daría la oración compuesta. Para concluir, un análisis es la distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. También se trata de un examen que se hace de una obra, de un escrito desde cualquier realidad susceptible, de estudio intelectual y de un tratamiento psicoanalítico. Digamos que el lenguaje tiene varios niveles de análisis. El morfosintáctico es cuando analizas un texto a nivel dramático, es decir, la estructura, sujeto, predicado, objeto directo. Regularmente, si es una oración simple o una oración compleja, etc. También hay otro nivel de léxico que consiste en analizar según el vocabulario empleado, sustantivos, adjetivos, adverbios, etc. Como no está muchas veces claro el límite entre la síntesis y la morfología, a estos respectos, especialmente según el tipo de lengua de que se trate, también se suele denominar análisis morfosintáctico, aunque esta denominación se suele reservar para un análisis más profundo y detenido. Su estudio es importante, ya que de un correcto análisis sintáctico depende a menudo la interpretación y comprensión de los textos, especialmente de los documentos problemáticos en legislación
política o tecnología, el llamado procesamiento de lenguajes naturales.